En cada época de la historia, el Espíritu sopla sobre la humanidad y suscita pastores según el corazón de Dios. Pastores que no temen ensuciarse los pies, ni abrazar enfermos, ni abrir su corazón al dolor del mundo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. En los últimos años, ha soplado ese Espíritu Santo dentro de la Iglesia, suscitando y dándonos pastores admirables y con profundo amor a Dios y a su rebaño. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Y desde marzo del 2013, el Espíritu Santo inspiró a la elección de un Papa cercano, sencillo, alegre, parábola del corazón de Dios. Un Papa que alzando su voz recordó al mundo lo que es verdaderamente esencial, la dignidad de cada ser humano, la esperanza sembrada en los corazones sencillos, la fuerza transformadora del amor de Dios. Él, Francisco, el Papa venido del sur de América, de la tierra de los pobres, llegó a recordarnos que la fe auténtica no puede separarse de la justicia, de la misericordia, de la ternura. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Desde aquel buenas tardes sencillo, con que saludó al mundo al comenzar su pontificado, su mensaje ha sido claro y firme. La Iglesia debe ser casa de puertas abiertas, hospital de campaña para los heridos del camino, hogar que acoge a los pecadores y que muestre el amor entrañable de Dios por todos. Su vida ha sido un evangelio vivido entre nosotros, que a su vez nos deja un legado, una invitación constante a salir de nosotros mismos, a ir a las periferias, a buscar allí el rostro de Cristo en cada rostro doliente. El Papa Francisco no solo habló de los pobres y marginados, él caminó hacia ellos. Sus pasos lo llevaron allí donde la dignidad humana es más golpeada: hospitales, cárceles, orfanatos, campos de refugiados. Allí donde otros apartan la mirada, Francisco se detuvo, escuchó, acarició, bendijo. A los enfermos les llevó el consuelo de una presencia que no juzga ni teme al dolor. A los encarcelados les habló de libertad interior, de dignidad que ninguna celda puede encerrar. A los niños, especialmente los más vulnerables, les regaló su sonrisa más sincera y su abrazo más tierno. A los migrantes, a los desplazados, les tendió la mano, recordando al mundo que ningún ser humano es ilegal. A las víctimas de guerra, de hambre, de explotación, les llevó la palabra de esperanza que resucita los sueños. En síntesis, su palabra, su mirada, sus gestos, todo Francisco nos enseña que no basta con anunciar el reino, hay que hacerlo visible, palpable, cercano. Con su palabra y su vida nos enseñó que la fe no se puede ser indiferente al dolor del pobre. Su pontificado ha sido un clamor por los que no tienen voz, los pobres, los migrantes, los descartados, la madre tierra herida. Ha sido un llamado a una conversión integral, personal y comunitaria. En estos días hemos vivido la Pascua del Papa Francisco y, por supuesto, un momento particular, personal, como iglesia, de tristeza, pero al mismo tiempo de saber que este misterio de la Pascua nos llena de esperanza. El Papa Francisco ha sido un hombre que ha marcado de una manera muy significativa el quehacer pastoral de la iglesia a lo largo de los años de pontífice que Dios le regaló y que deja un gran legado, como lo expresé hace unos días, que tenemos que abrazar. Abrazar el legado de Francisco es poder seguir interiorizando sobre todos esos elementos que a través de sus distintos documentos, de ese magisterio propio del pontífice de Roma, pero ante todo de su testimonio,
de sus acciones, de su manera de vivir, pues nos legó el Papa Francisco. Abrazar este legado es asumir que somos hombres y mujeres capaces de asumir el Evangelio, de vivirlo de verdad, de poder comprender y entender que Jesucristo el Señor es la razón de ser de nuestra vida, la esperanza, como precisamente el Papa Francisco durante este año 2025 nos manifestó, un año de esperanza en medio de complejidades humanas, en medio de complejidades sociales, preocupado precisamente por estas complejidades y deseoso de que el modo de vivir, de que la manera de ser, de que la cultura que construyamos sea una cultura del encuentro, no del descarte, una integración sinodal de todas las partes de la sociedad, pero también de esta iglesia en la cual ustedes y yo peregrinamos. Qué bueno poder acoger de verdad estas grandes apuestas que el Papa Francisco nos hizo, siempre con un pensamiento de un evangelio puesto en práctica, de una fe que se concretiza todos los días en el servicio, de una construcción de la fraternidad y de la amistad social, de un cuidado a la creación, de saber que esta casa común tenemos que cuidarla porque en ella convivimos, estamos presentes, haciéndola todos los días y pensando en los que vienen detrás de nosotros, en la construcción de la paz tan anhelada por el Papa Francisco, con todas estas dinámicas rotas en muchos lugares del mundo, pero de una manera especial en la familia, preocupado por la familia, por estos valores de la familia y esta construcción del amor en una dimensión conyugal, matrimonial, familiar, en una dimensión de un modelo cultural y de desarrollo integral sostenible, donde los principios y las orientaciones particulares de este pensamiento social de la Iglesia, pero de una manera especial de su pensamiento, con principios como la dignidad humana, el ser humano, el valor de la persona, la comprensión de la solidaridad, el servicio mutuo entre todos, la subsidiariedad, el bien común, la construcción de este bien común, y por eso el enfoque de su comprensión política. ¿Y qué decir de la educación? Ni se diga en este legado tan importante que nos ha dejado el Papa Francisco, de saber que la educación es el camino, que hay que ser todos los días conscientes de que educando podemos de verdad desarrollar un talento humano integral, multidimensional, un impacto social de desarrollo para todos, de bienestar, por supuesto, y de construcción de felicidad, que es el máximo bien al que cada uno de nosotros debe aspirar todos los días en esta dimensión trascendente de nuestra vida y de sentido. Muchos valores, muchas orientaciones, muchos principios que nos deja el Papa Francisco. Y qué bueno que nosotros de verdad seamos conscientes para seguir en el camino que nos legó, abrazando estos valores y desarrollándolos en el día a día de nuestra vida de fe, de nuestra vida social, de nuestra vida personal. Les invito grandemente a vivirlo, a interiorizarlo, a adaptarlo y a no dejar que sea simplemente un tema de momento, de coyuntura, sino de verdad una comprensión interiorizada y una vivencia real en la práctica de lo que este Papa tan grande nos ha dejado a través de su ejercicio de pastor, de pontífice. Que así sea y que Dios nos ayude de verdad a hacerlo realidad. Feliz día para todos. Acabamos de vivir la Pascua del Papa Francisco, una Pascua que nos ha conmovido, pero que al mismo tiempo nos alegra en el sentido de saber que hemos tenido al frente de la Iglesia un Papa que nos ha dejado muchos legados. Quisiera en este momento hablarles del legado social del Papa Francisco, un legado que desde el punto de vista de la articulación entre la fe, la cultura, la sociedad, el mundo, tiene mucho que decirnos y nos deja abiertos muchos campos. Sin duda, el gran elemento aportado por el Papa Francisco a nivel social es su encíclica Laudato Si y su encíclica Fratelli Tutti. En la Laudato Si nos llama la atención sobre un problema que nos afecta a todos. De hecho, el Papa Francisco
no dirige solamente a los cristianos sus encíclicas, sino que estas dos encíclicas están dirigidas a todos los católicos, evidentemente, pero a toda la humanidad, porque todos debemos sentirnos concernidos por estos problemas. En la encíclica Laudato Si, entonces, él aborda el tema del cuidado de la casa común, teniendo en cuenta el gran problema ambiental, el gran problema ecológico que está atravesando la humanidad. Un problema ecológico y ambiental que al mismo tiempo se transforma en un problema social, porque el cambio climático viene generando una serie de problemas, de dificultades, incluso de factores que obligan a muchas poblaciones, por ejemplo, a migrar o a estar sometidas a condiciones de devastación por desastres naturales que van generando emergencias de carácter social. Entonces, la problemática ecológica y la problemática social van unidas, no las podemos separar, y por eso el Papa Francisco nos deja un concepto fundamental, el concepto de la ecología integral, donde tenemos que ver la ecología no solamente como un problema aislado, sino como un problema transversal que tiene muchas dimensiones y que evidentemente afecta lo económico, lo social, lo político, incluso lo cultural y lo espiritual. Un segundo elemento que podemos rescatar de ese legado del Papa Francisco a nivel social es a partir de su encíclica Fratelli Tutti. Fratelli Tutti nos recuerda que todos los seres humanos estamos unidos precisamente por esa condición, la condición humana, que ya de entrada nos invita a reflexionar sobre la dignidad humana, sobre el carácter de dignidad que acompaña a todo ser humano, independientemente de su raza, de su cultura, de su religión, etc. Todos participamos de la condición humana, y al mismo tiempo, desde el punto de vista teológico, el Papa nos está diciendo que todos somos hermanos. Pero una cosa es decirlo desde el punto de vista espiritual y teológico, y otra cosa es vivirlo en la cotidianidad y vivirlo al interior de las sociedades en las que nosotros estamos y en las que constatamos, lo constata el Papa, hay muchas brechas sociales, hay muchos marginados, hay muchas poblaciones que son descartadas. El Papa nos habla de la cultura del descarte, y frente a esa cultura del descarte nos propone la cultura del encuentro y la cultura del cuidado. Entonces, esos elementos de la justicia intergeneracional y de la amistad social también son claves en el legado social del Papa Francisco. A partir de allí, entonces, nosotros podemos ver cómo la doctrina social de la Iglesia va siendo aplicada por el Papa Francisco, que en su magisterio lo que ha pretendido es tomar aquellas intuiciones y aquellos aportes fundamentales que ya el Concilio Vaticano II nos había dejado en dos encíclicas fundamentales, ¿no? La encíclica sobre la Iglesia y la encíclica Gaudium et Spes, precisamente sobre la relación de la Iglesia con el mundo. Y nos ha dicho que todo lo que pasa en la humanidad, las alegrías, las angustias, las tristezas, las esperanzas de la humanidad son también las tristezas, las alegrías de la Iglesia, y la Iglesia solidaria con la humanidad y con la historia y con el planeta. Ahora, en el magisterio del Papa Francisco, pues sigue acompañando estas realidades. Detrás de todo este magisterio del Papa Francisco sigue resonando una opción que en la Iglesia es fundamental. Esto tiene sus raíces en el Evangelio, tiene sus raíces incluso antes del Evangelio en la revelación bíblica del Antiguo Testamento, pero a lo largo de la Iglesia se ha ido explicitando, se ha ido ahondando, y en el magisterio de la Iglesia latinoamericana pues tiene mucha importancia en las conferencias como Medellín, como Puebla, como Santo Domingo, etcétera, hasta llegar a Aparecida, la opción preferencial por los pobres. Y esa opción preferencial por los pobres nos invita entonces a construir sociedades más inclusivas y a vivir un proceso a través de la pastoral y la evangelización, pero también de la transformación de las estructuras sociales, un proceso de sanación de la sociedad. Son muchos los temas sociales que pudiéramos abordar del Papa Francisco,
no los vamos a abordar todos en este momento, sencillamente queremos proponer como importante este legado social para que podamos seguirlo profundizando, y ahora que viene una nueva etapa de la Iglesia, seguramente con un Papa que va a continuar estos procesos interesantes que el Papa Francisco dejó iniciados, pues podamos seguir trabajando en sinodalidad, en diálogo con el mundo para la transformación social. Muchas gracias. El Papa Francisco nos ha dejado un rico y denso legado pastoral. Todo su pontificado ha sido una invitación a la misión evangelizadora. Podemos, por ejemplo, recordar esos énfasis de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la alegría de quien se encuentra con Jesús. Nunca es tarde para reencontrarse con Jesús, o al menos permitir que Él toque nuevamente tu corazón. Sus documentos, pero también sus gestos, sus actitudes, sus palabras, nos invitan a volver a Jesús y a una iglesia misionera, a presentar a Jesús en todos los contextos. Todos sus documentos han sido con un énfasis pastoral, un énfasis misionero, de una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que sale a las periferias humanas a presentar la propuesta del reino de Dios, a presentar la propuesta de un Dios que está entre nosotros, que nos ama y que quiere transformar las realidades de sufrimiento. También una propuesta de esperanza, una propuesta esperanzadora. Podemos encontrar en todos los textos del pontificado de Francisco transversalizados por la alegría del Evangelio y por la esperanza, por la vuelta a Jesús, pero también por la corresponsabilidad evangelizadora. Todos, como bautizados, tenemos esa corresponsabilidad en la misión evangelizadora. Tú y yo podemos contribuir a esa misión de anunciar a Jesucristo, porque como Él mismo lo decía en un verbo que se inventó, hemos sido misericordiados por Dios, por el Padre, y por tanto invitados a ese anuncio amoroso de Dios. 4 sueños nos propuso: el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico, el sueño eclesial. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio a todas las realidades, a todos? Una iglesia de puertas abiertas. Nos invitó a la conversión pastoral, es decir, a no seguir haciendo lo mismo y con las mismas actitudes, sino a transformar nuestras relaciones, nuestra actitud discipular misionera, nuestras estructuras eclesiales, para evangelizar de una manera más pertinente y creíble. Así que el legado que nos ha dejado el Papa Francisco es un legado esperanzador y de una iglesia misionera evangelizadora. Su propuesta social, inspirada en el Evangelio, fue clara. No podemos amar a Dios si damos la espalda al hermano necesitado. No hay espiritualidad auténtica que ignore el clamor del pobre. Por eso, su mirada se posó en los más olvidados y su voz nos urgió a caminar junto a ellos, a construir juntos una sociedad donde nadie quede atrás. Por eso, en obras como El Minuto de Dios, encontramos el eco de su llamado: ser iglesia que se hace pobre con los pobres, que transforma con la caridad activa, que edifica esperanza donde otros solo ven ruinas. En otras palabras, nos ayuda a renovar y fortalecer el llamado que nos hizo Jesús en el Evangelio, que el Padre Rafael supo hacer acción. Francisco nos recordó que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con la vida entregada, con las manos que curan, con el corazón que abraza. Esta convicción resuena profundamente en obras como El Minuto de Dios, donde la fe se transforma en pan, en casa, en educación, en espiritualidad, en abrazo, en comunidad viva. Allí, en cada ladrillo colocado, en cada familia acogida, late la misma pasión por la dignidad humana que Francisco ha proclamado con su vida. El Minuto de Dios, con su acción concreta, es testigo de que el amor no se predica solo con palabras, sino con obras. Es signo visible de que el reino de Dios empieza aquí y ahora, cuando nos hacemos prójimos de los olvidados.
El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, era el asesor nacional de la renovación carismática en ese continente. Entonces, estando ahí en Argentina, se ocupó de la renovación, y como la renovación carismática ha tenido un énfasis especial en el Minuto de Dios, pues nos sentimos muy complacidos con la presencia del Papa, y yo mismo escribí un folleto llamado El Papa Francisco y la Renovación, y en ese folleto tomé las primeras intervenciones del Romano Pontífice sobre la renovación carismática. Nos sentimos animados por él, nos sentimos apoyados por él, sentimos que realmente él entendía todo lo que nosotros queríamos, y luego el Papa, a nivel de la Iglesia, fundó una entidad que llama Caris, para recoger todo lo que tuviese que ver con las acciones carismáticas de la Iglesia, no solo los grupos que llevan el nombre de renovación carismática, sino cualquier otro grupo sobre evangelización, sobre vida comunitaria, que hubiera nacido a partir del apoyo de esa oficina Caris, porque él entendía perfectamente qué era lo que estábamos buscando en nuestra renovación en la Iglesia. Estábamos también en la parte de los pobres, en la parte de los que no tienen vivienda, de una manera especial en los que no tienen educación. Y eso lo estamos haciendo realmente en compañía de muchísimos laicos. Ha habido personas que han ayudado como profesores en los colegios y escuelas. Ha habido personas que han ayudado en la universidad, de manera que ese aspecto ha sido la sinodalidad que el Papa propone. Es decir, esto no ha sido la obra de uno o de varios solos, sino que se han formado equipos, realmente muchos grupos de trabajo, pero le pedimos al Señor que nos mande un nuevo pontífice, y que ese pontífice nos siga aportando con su amor, con sus enseñanzas, continuando la línea de lo que el Papa Francisco inició. Hoy, al mirar su paso entre nosotros, sentimos que su legado no es un recuerdo para contemplar, sino un compromiso vivo para abrazar. Que hay que dar el primer paso, así como nos lo recordó cuando estuvo en Colombia en septiembre del 2017. Una visita que alegró los corazones de los colombianos, una visita que unió al país y que motivó a vivir en la alegría, a trabajar por la paz, a dar el primer paso, pero también a seguir caminando. Una visita en la que recorrió varios lugares de nuestro país, en los que oró, en los que abrazó el Cristo mutilado por la violencia en Bojayá, en los que visitó a los pobres de los barrios de Cartagena, el mismo lugar cuando en un accidente sufrió un golpe en uno de sus ojos, que incluso lo hizo sangrar. Pero esto no fue impedimento para que este pastor siguiera recorriendo su rebaño necesitado. Era como la imagen de un mártir que por amor derrama su sangre para seguir mostrando a Cristo. Pues el Papa Francisco nos dejó unos legados muy importantes. Por ejemplo, toda la promoción de la sinodalidad, el caminar juntos, el invitarnos a caminar y construir juntos, yo creo que fue un elemento fundamental en los últimos años de Papa Francisco. Otro elemento que me pareció interesante y clave es toda la opción preferencial por los más pobres, y ese trabajo que él hacía por los más pobres del mundo entero, creo que fue un tema también fundamental. Y otro que me pareció muy interesante es la inclusión a todo el pueblo a la iglesia. Yo creo que todos somos parte de la iglesia, todos cabemos en la iglesia, y esos tres elementos para mí son fundamentales, y son tres elementos que si uno los lleva a la identidad misional del Minuto de Dios, pues también son elementos que trabaja el padre Rafael García Herreros, ¿no? El caminar juntos, la opción preferencial por los más pobres y la importancia de la iglesia y de la evangelización para las personas. Yo creo que son elementos muy coincidentes con lo que es la obra del Minuto de Dios.
Y otros elementos fundamentales, pues las 4 encíclicas que construyó el padre, el Papa Francisco son súper claves, pero me llama la atención 2 de ellas. Laudato Si en el año 2015, todo el tema del cuidado de la casa común, la importancia que desde nosotros, desde chiquitos, desde que estamos casi en el vientre de la madre, empecemos a pensar en la importancia de lo que es un mundo, lo que es la casa común, y que todos tenemos parte en ese proceso. Eso no es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de cada persona el cuidado de la casa común. Hoy que lo despedimos, porque ha vuelto al corazón del Padre y al seno de la Santísima Virgen María, todos estamos llamados a ser continuadores de su sueño. Una iglesia en salida, una humanidad reconciliada, una casa común para todos. Por eso, ¿qué mejor que sean sus ovejas quienes lo recuerden con una palabra insigne que resuma su vida y su pontificado? Para ti, en 1 o 2 palabras, ¿cómo defines el epílogo de la vida de este gran pastor y su servicio en la iglesia? Enviado de Dios. Alegría de Dios. Unidad. Valentía. Reforma. Misericordioso. Acción social. Alegría del Evangelio. Servicio desde la humildad. Calidez humana. Sabiduría. Profunda humanidad. Comprensión. Inclusión. El que fue capaz de armar lío callejeando la fe. Hoy no queda más que agradecer. Por eso, gracias Francisco. Gracias por enseñarnos a mirar el mundo con ternura, a caminar hacia el hermano caído, a creer que el amor sigue siendo la última palabra. Gracias por ser faro en medio de la tormenta, por recordarnos que ser cristiano es vivir con los brazos abiertos y los pies en el barro del mundo. Hoy y siempre oramos por ti. Y más aún, prometemos hacer de tu legado una luz que siga encendiéndonos en cada rincón de nuestra tierra.